tardes. Muchas gracias por acompañarnos. Empezamos este segundo semestre del Tribunal de Casación con estas actividades de capacitación, que ya empezamos la primera etapa. Hoy tenemos el honor que nos aceptó, el placer que venga el doctor Jacobucci, que mañana hace un viaje, así que tuvo la amabilidad de acercarse a nosotros. Y el mes que viene, el 12 de septiembre, viene la doctora Ciffer, Patricia Ciffer, a hablar de los temas de pena, que lo va a presentar el doctor Carlos. Hoy lo va a presentar el doctor Mancini. La idea también de estos encuentros es que todos puedan conocer a los jueces de casación que trabajamos en el tribunal. Para mí es un gran honor. Yo fui alumno del posgrado de la Austral, año 2000-2001, y lo tuve de docente al doctor Jacobucci, que era el director del posgrado, y para mí realmente lo van a ver ustedes lo didáctico que es, lo claro que es, lo profundo y sobre todo humilde. Y me ha marcado realmente mi formación y para mí es un verdadero honor por tenerlo acá con nosotros. Así que, doctor, muchas gracias. Dos palabras, las primeras, por supuesto, de gran agradecimiento, muy sincero agradecimiento, porque además de ayudarnos mucho con esta visita, lo está haciendo en un momento donde está muy ocupado y a pesar de todo no suspendió ni canceló lo que había arreglado con nosotros, gracias al doctor Maidana. Así que estamos enormemente agradecidos por tu visita. A nosotros nos viene muy bien y estamos honrados con tu presencia. Me impidió leer el currículum porque estaríamos hasta las 8 de la noche y él está más apurado que nosotros. Así que, por supuesto que es muy conocido, pero bueno, solamente diré que integra el Tribunal de Casación Penal Federal, que además de ello es académico y que también es el responsable del Departamento Penal de la Universidad Austral. Solamente me pidió que diga eso, por lo tanto lo voy a dejar ahí y personalmente muy agradecido también. Te dejo un abrazo grande y te dejo con el auditorio. Bien, muchas gracias. La verdad que el honrado, el agradecido soy yo por la invitación. La verdad que es una forma de contactarme con queridísimos colegas, algunos que me hacen sentir muy viejo, porque hace 20 años que hizo el posgrado conmigo, así que imagínense, en mi currículum ya la edad más o menos la deben calcular. Así que realmente me siento muy cómodo estando con colegas tan caracterizados, tan reconocidos, y en este ámbito de la Cámara de Casación. El tema que hemos elegido, porque fue de común acuerdo, sobre todo con el doctor Maidana, es la temática de las situaciones o escenarios dilemáticos en el sistema penal. Es decir, enfrentarnos con un tema que es sumamente álgido para el legislador y para los jueces. Fíjense que la motivación es un aspecto esencial de juicio de culpabilidad, de la imputación de responsabilidad. Y precisamente lo dilemático justamente se vincula con problemas de motivación, de ámbitos, de situaciones, de escenarios donde el sujeto se siente tironeado frente a determinadas opciones. Yo soy de aquellos penalistas que vincula el derecho penal dentro de la rama de la filosofía práctica moral. Yo sé que para la muchachada el sistema penal se vincularía más con los aspectos sociológicos. Bueno, esa no es mi caracterización. Yo sigo toda una escuela donde considera el derecho penal como un elemento valorativo de análisis y de ponderación, y por lo tanto está más cercana al ámbito de la filosofía práctica moral que al de la sociología. Por eso tenemos, de alguna forma, grandes referencias con el criminal law, que todavía sigue la tradición romanística de la filosofía moral. Entonces, desde esa perspectiva, uno tiene que reconocer que los dilemas, desde la filosofía práctica moral, suponen un ámbito donde el sujeto tiene muy estrechada la posibilidad de decisión. Se ha achicado muchísimo la decisión, y en esa línea las opciones que tiene son valorativamente contradictorias. De modo tal que desde ese marco general lo que tenemos aquí es estrechamiento del ámbito de elección y opciones muy acotadas, valorativamente diferenciadas.
Ahora, cuando trasladamos ese esquema general al derecho penal, la cuestión tiene un sinnúmero más específico de matices que es necesario aclarar. Por eso yo me voy a tomar sistemáticamente de 3 o 4 puntos para ver de qué se trata lo dilemático en el sistema penal. Lo primero que tenemos que señalar, el primer punto, es que en el ámbito penal lo dilemático todavía permite elección. Todavía hay elección. Y esto, en segundo momento, ¿qué implica? Que hay comportamiento. Es decir, que el sujeto puede comportarse, a pesar de lo estrecho y lo exigente de la decisión, todavía tiene posibilidad de comportarse. ¿Y esto qué supone? Que no está en un ámbito de lo inevitable y no está en un ámbito de vis absoluta, de fuerza física absoluta. ¿Esto por qué es significativo para nosotros? Porque si nosotros vamos al 34, a nuestro Código Penal, en el artículo 34, inciso 2, nos vamos a encontrar que en ese mismo inciso, en verdad, hay dos cláusulas claramente diferentes. La vis absoluta y aquel que reacciona para evitar un mal inminente. Y este mal inminente está regulado de una manera distinta a la del inciso 3. Es decir, que no es una típica situación de necesidad justificante, es otra cosa. Entonces, en el mismo inciso tenemos un problema de falta de comportamiento, fuerza física irresistible, vis absoluta, por lo tanto estamos hablando de algo que es inevitable. Y allí inmediatamente lo que tenemos es otra cosa. Lo que tenemos es un dilema, donde sí hay comportamiento y nos obliga a nosotros a razonar con aproximaciones diferentes a la de la vis absoluta. Tercer punto que tenemos que señalar. En el sistema penal, estos dilemas supone la presencia de una opción que compite, ¿no? Yo tengo que decidir, hay una de las opciones que compiten que implican necesariamente afectar a un tercero. Es decir, yo frente al dilema, estrecho mi decisión, tengo esta opción y esta otra, pero esta otra necesariamente supone ingresar en el ámbito de organización de un tercero. Por eso en los dilemas que le interesa el derecho penal se habla de una actio duplex, como la describía Baldó Lavilla, que tiene la mejor escritura, la mejor tesis sobre el tema. ¿Y por qué un actio duplex? Porque en las situaciones dilemáticas que interesan al derecho penal, el sujeto, para salvar su interés, realiza una acción de salvaguarda que afecta a un tercero. Un tercero que en muchas ocasiones puede aparecer, entre comillas, como inocente, no forma parte del entorno que provoca esa situación dilemática, o puede ser autorresponsable si ya nos vamos acercando a situaciones de legítima defensa. Entonces, claramente, en donde estamos parados, hay comportamiento, hay estrechez en el marco de decisión, lo que yo decida para que interese el derecho penal va a afectar a un tercero, de manera que no estoy en lo inevitable, no estoy en la fuerza física. ¿Esto qué implica? Que estoy en otro ámbito que el derecho penal tradicionalmente ha categorizado como un problema de exigibilidad o como contrapartida de inexigibilidad. No inevitabilidad, sino inexigibilidad. Eso es lo que se plantea. Y por eso lo desafiante para el derecho penal. ¿Por qué desafiante? Porque por un lado nos obliga a analizar el contexto en que el sujeto se siente en esa opción dilemática, analizarlo. Y segundo, o en el mismo momento, como contracara, ver el problema de legitimación del Estado para reaccionar punitivamente frente a esas situaciones dilemáticas. Es decir, hay un problema de legitimación. ¿Qué situaciones dilemáticas del sujeto vamos, entre comillas, a comprender, a atender como inexigible? ¿Y qué legitimación puede tener el Estado a reclamarle al sujeto en esas situaciones que se comporte, de acuerdo a la norma de comportamiento,
bajo amenaza de pena. De allí que viene este problema para el legislador, pero también para los operadores del sistema penal. Es decir, el primero que lo va a enfrentar es el legislador, que lo tiene que, de alguna manera, analizar qué es lo que va a decidir. Pero también el aplicador, los que van a debatir, ni que hablar si estoy en un sistema acusatorio con disponibilidad de la acción, porque ahí el fiscal tiene una vara, un baremo de análisis sobre qué circunstancias van a justificar que disponga de la acción, por ejemplo. Supuestos estos elementos que van caracterizando las situaciones dilemáticas que interesan al derecho penal, lo que estamos viendo es la concreción de lo que tradicionalmente se llama derecho de necesidad, el derecho de la necesidad, que tiene una amplia tradición. Está en Aristóteles, está en Cicerón, está en Tomás de Aquino, está en Kant, está en Hegel, está más modernamente en Rentzikowski, en Pavlik, en Yakov, en Roxin. Este derecho de la necesidad implica configurar ciertas categorías propias del derecho penal para aproximarse a las situaciones y analizar la legitimación del Estado para castigar con pena la afectación a terceros. Fíjense que Kant nos da de alguna manera un indicio sobre cuál es el problema. Kant rechazaba la idea de que la necesidad no tiene ley. La máxima latina decía que en la necesidad no hay ley. Y Kant, con su perfil filosófico, decía, en verdad nunca se puede decir que en la necesidad no hay ley. También en situaciones de necesidad hay ley. Lo que tenemos que discutir es si son punibles. Culpables son, dice Kant, culpables son. Ahora otra cosa es si son punibles. ¡Wow! Esto ya Kant estaba mostrando cuáles son los niveles de discusión. Él no aceptaba que no hubiera culpabilidad, pero sí habilitaba la posibilidad de comprensión, de no punibilidad. Ahora, ¿qué opciones tiene en este panorama de estado de necesidad el sistema penal? Bueno, el primero que lo tiene que enfrentar es obviamente el legislador. ¿Y qué instrumentos tiene? Bueno, en primer lugar, tiene instituciones, cláusulas generales. Nosotros inmediatamente nos imaginamos el artículo 34. El artículo 34 tiene el inciso 2, el inciso 3, e incluso el inciso 4, porque ahí en el inciso 4, cuando se habla del cumplimiento de un deber, podemos enfrentarnos a situaciones de conflicto de deberes. Ejemplo que siempre se pone, pues ha sido un caso real de hace unos años, es el padre que va con su hijo y dos amiguitos del hijo al Tigre a navegar en una situación de maniobra del bote, caen al agua su hijo y uno de los amigos, entonces el padre se ve en el dilema de a quién atender primero porque las chances de auxiliar, de salvaguarda eran claramente limitadas, o uno u otro. Y entonces, más allá de lo que decidió el padre, el problema llevado al análisis es cuál era el deber de mayor peso para ejercitarlo. Si acá estuviera un joven y gran penalista español, Ivo Coca, diría, propiamente no puede haber conflicto de deberes. Hay un deber que se impone a los otros, y lo que tengo que ver es la fuente. Si yo asumiera lo que dice Ivo, terminaría concluyendo que el deber más fuerte el padre lo tiene con el hijo, porque es un deber institucional, de mayor gravedad. Entonces, la opción por salvar a su hijo, dejando morir ahogado al amigo del cual era garante, porque lo pone en una situación de injerencia, estaría bien resuelta. De modo tal que allí o asumiríamos que está justificada o por lo menos es culpada. Después veremos que la opción entre uno y otro es muy diferente. Pero con esto quiero decir que no solo el tema del miedo insuperable, del estado de necesidad, de la legítima defensa, sino también que en el 4
hay problemas cuando hay justamente esa concurrencia entre deberes donde el sujeto tiene que decidir por uno a costa del otro. En esa línea, el legislador también puede optar, dejando de lado ya puestas esas cláusulas o instituciones generales, recurrir a cláusulas especiales. Las cláusulas especiales las vuelca en los tipos penales, donde por alguna razón busca la no punibilidad del sujeto que realiza una conducta que si no está relacionada con él es típica. Yo, para ganar tiempo, he seleccionado los que a mí me parecen más notorios. Por ejemplo, el 152, que está integrado a una violación de domicilio. Ahora, nosotros leemos el 152 y vemos que tiene como dos aproximaciones. Una, la del sujeto que ingresa al domicilio para tratar de auxiliar a alguien que está en el interior del domicilio. No le pide autorización, va en auxilio de ese tercero. Es importante porque a nivel comparado, no siempre los estados de necesidad de un tercero habilitan la intervención de otro ajeno a esa situación dilemática. Acá es alguien que pasa por la calle, ve que hay algo e ingresa a auxiliar. Pero allí mismo, en otra situación, es normativamente diversa, es el sujeto que frente a un peligro ingresa para cuidarse, para su salvaguarda, al domicilio ajeno. En los ejemplos que siempre se ponen es la jauría de perro, lo corre al flaco y ve una casa y entra, rompe y se mete para que no se lo coman vivo. Muy bien. Eso está también en el 152. Podría no estarlo, porque a lo mejor remite a la cláusula del estado de necesidad, pero el legislador, no confiando mucho en los operadores, yo lo pongo por las dudas, y ya con eso tienen más expedita la cuestión. El 148 bis, último párrafo, que es el uso de niños para el trabajo. No solo el trabajo esclavo, sino el trabajo de menores de edad. Si uno lo lee el artículo, se encuentra con algo importante. Es el aprovechamiento económico de trabajo de niños donde no es punible el padre, la madre, el tutor o guardador. Es cuando uno se interroga cuál es el fundamento para esto, lo hablamos con el doctor Maidana, y por allí se nos cuelan algunas cuestiones de tipo cultural. Es decir, el legislador está imaginando situaciones donde culturalmente el trabajo de los niños debe ser como aceptado y por lo tanto no hacer punibles a quienes están inmediatamente vinculados con él. Padre, madre, tutor, guardador, etc. Vamos a otros más conocidos. El 277, inciso cuarto, el encubrimiento entre parientes, amigos íntimos, bla, 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 cuando no hay ánimo de lucro. Obviamente es una situación dilemática, que el legislador dice, bueno, a ver qué hago. Mi hijo viene y me dice que ha hecho, yo soy políticamente incorrecto, pero piensen en el caso del Chaco, ¿no? Que indudablemente, más allá de lo que dice el periodismo, para los que somos morbosamente penalistas, rápidamente pensamos, el padre y la madre, si no están imputados del hecho homicida, les queda residual el encubrimiento, y si es el encubrimiento del hijo, más vale no estar en los zapatos de esos jueces o fiscales, ¿no? Porque quedaría pune. Esto lo digo en un ámbito académico, está grabado, es un problemón, siempre soy imprudente, pero fíjense lo que hay de debate técnico más allá de lo que aparece en los medios y que nosotros por tara profesional debemos tener en cuenta. Pero atención, neutraliza cuando hay ánimo de lucro. Entonces no es lo mismo darle una mano al amigo, a mi hijo, a mi padre, a mi cónyuge, pareja, y otra cosa es vamos a compartir el botín. Ahí no funciona la cláusula. Quiere decir que el dilema que trató el legislador está muy acotado a aspectos de orden emocional. Y esto es diferente, aunque parezca similar, al 185. Porque en el 185 son los hurtos, fraudes sin violencia en el ámbito intrafamiliar.
¿Y por qué es distinto? Porque allí propiamente no está analizando un dilema. Lo que está analizando es la defensa supuestamente de una institución, donde lo que se quiere preservar es la unidad grupal, familiar. Fíjense que entra el hermano que ha convivido, el que es convivente, el hermano que no es convivente no. Cuñado. Uno se imagina encima que el cuñado me acaba de sacar la billetera, el hijo de perra está integrado. Claro, en la medida que conviva en tu mismo edificio o en tu mismo ámbito, está integrado. Quiere decir que lo que se buscaba, lo que se busca con esto, es la defensa institucional, de una institución, no un dilema. Porque yo a lo mejor detesto a mi cuñado que encima me jodió la billetera. Es decir, que estoy sacado para que lo lleven preso y lo saquen de mi domicilio. Sin embargo, no importa el dilema, importa la institución. Y bueno, lo que es motivo de discusión constante y muy ardua es el artículo 5 de la Ley de Tratas. Fíjense que yo no lo voy a reproducir todo, pero el artículo 5 de la 26.364 dice: las víctimas de trata no serán punibles por cualquier delito resultado directo de haber sido víctima de trata. ¡Wow! Esto es una gran discusión. La hemos tenido con la doctora Bottini, que es miembro del Departamento del Austral en la academia, y lo tenemos habitualmente con las causas que nos llegan, donde alguien que ha sido víctima de trata luego se independiza, entre comillas, es políticamente incorrecto, ¿no? E inicia un emprendimiento propio con trata. Entonces, esa situación encuadra en estas previsiones. Acá hay un dilema, o lo que hay es una puesta en duda de la legitimación del Estado a castigar a esta persona que ha sido víctima de trata. Ya ven que no necesariamente es una situación dilemática, pero sí se asemeja a la situación dilemática en tanto vemos la cuestión del lado del Estado. ¿Estoy legitimado como Estado a castigar a esta persona que sufrió trata y que ahora, por ejemplo, está sometiendo a otras personas? Por supuesto es más sencillo si lo que tenemos son otras cuestiones, ¿no? Que mediante el ejercicio como víctima de trata le pasa un porro, cocaína, un documento falso. Eso, soy políticamente incorrecto, entra tranquilo en la cláusula. Acá el problema lo tenemos cuando repite la misma secuencia que hace poner en crisis la legitimación del Estado. Pero bueno, estas son las previsiones específicas en los tipos penales. Pero claro, eso es una cuestión de inexigibilidad. Pero tenemos también morigeración de la exigibilidad. Y eso lo tenemos en el 81 con el homicidio en estado de emoción violenta, que las circunstancias hicieran comprensibles, excusables. Allí hay lo que se solía decir homicidio por justo dolor, que es una vieja figura ya de la época de Carrara. De hecho, cuando esto se debatió a principios del siglo XX, el Senado lo que hizo es unir dos cláusulas, una injusto concubio, encuentro encamado a mi esposo, a mi mujer, con mi mejor amigo, lo liquido. Otro es la situación de emoción fuera del ilegítimo concubio. Entonces el Senado unió todo y buscó la ratio que estaba en uno y en otro. Y la ratio es la emoción violenta que las circunstancias hicieran excusable. Cuando Soler analiza esto, claramente lo vincula con un problema de culpabilidad. Fíjense, Soler era lo que hoy llamaríamos un psicologista o neonormativista de la culpabilidad, pero ya lo ubica. Y después nos toca a los operadores del sistema, porque a lo mejor el legislador lo hizo todo en abstracto, como corresponde universalizar todo esto, pero a lo mejor nosotros nos encontramos con circunstancias muy concretas donde, de alguna manera, como ejecutores de la punibilidad del Estado, nos planteamos la legitimidad de punir o castigar. Y eso trae enormes problemas. Problemas que se vinculan con la visión que uno tiene, que la ciencia penal ha asumido desde hace años,
que es integrar en el concepto de responsabilidad penal la necesidad de pena. Yo acá voy a hacer un mínimo excursus dogmático para que se entienda dónde estamos parados. Toda esta problemática de la exigibilidad, de la necesidad de pena, etcétera, se ha hecho posible gracias a la concepción normativa de la culpabilidad. Cuando lo que preponderaba era la concepción psicologista de la culpabilidad, donde dolo y culpa eran formas de culpabilidad, se hacía muy complejo esto. ¿Y por qué se hacía complejo? Porque si yo tenía dolo, ya estaba completa la culpabilidad. Es Frank el primero que marca y dice, acá tengo un bolonqui. No decía bolonqui porque era alemán, ¿no? Acá tengo un problema. Porque me encuentro con casos donde claramente hay dolo y sin embargo nosotros no vamos a condenar. ¿Y por qué no vamos a condenar? Y porque hay algo más que trasciende el dolo. Y ese algo más, decía Frank, era la valoración de la situación. Frank escribe varias ediciones sobre su concepto de culpabilidad, donde utiliza estas ideas. Hay que analizar las circunstancias concomitantes al hecho, la anormalidad de la situación, la anormalidad de la motivación. Es decir, fue matizando el contenido del problema de la exigibilidad. Y a partir de allí se empieza a hablar de la normativización de la culpabilidad. Es decir, hace notorio que la culpabilidad supone un juicio de valor. Y por eso Frank, luego Goldschmidt, luego Freudenthal, van a hablar de reprochabilidad. La reprochabilidad lo que integra es, yo cuando llego a la culpabilidad, desarrollo un juicio de valor. Un juicio de valor. Ahora bien, sobre ese panorama, Roxin dice, guarda, si yo la reprochabilidad la considero a secas, es puro merecimiento y retribucionismo. Y Roxin justamente rompe lanzas con el retribucionismo porque está mirando el Belsen. ¿Y qué le agrega Roxin? Un nuevo concepto, responsabilidad penal. Y la responsabilidad penal se hace de dos momentos. Merecimiento de pena, esencial, pero no suficiente, dice Roxin, para la pena. Tiene que haber merecimiento más necesidad de pena. Entonces, wow, la inexigibilidad pareciera situarse en la culpabilidad y sobre todo vincularse con la necesidad de pena. Así por lo menos lo interpreto yo en mis decisiones y en un libro que escribí dando las razones de por qué lo hago. Ahora, sobre ese panorama, vamos a los bifes, ¿no? Es decir, vamos a ver cómo opera el sistema. Nosotros acá tenemos dos planos. Hablamos de un derecho de necesidad, muy bien. Ese derecho de necesidad, ¿cómo lo desarrolló en términos generales el legislador argentino? Bueno, en primer lugar, hablando del estado de necesidad. Pero el estado de necesidad está puesto en el código, pero sometido al análisis que hagamos los intérpretes y aplicadores. Fíjense en esto. Si yo voy al 34, lo que hace el legislador es decir, no son punibles. Y a partir de allí me tira un elenco de la gran pelota, donde aparece de todo. Entonces nos obliga a los operadores, ni que hablar a los que hacen dogmática penal, a buscar la naturaleza jurídica de cada cosa. Porque en el 34 tenemos problemas de inimputabilidad. En el 34 tenemos problemas de justificación. En el 34 tenemos problemas de falta de comportamiento. En el 34 tenemos causas de exculpación. Causas incluso de atipicidad, de acuerdo a cómo tome yo el ejercicio de un derecho. Entonces, fíjense la variedad de instituciones jurídicas que tenemos respecto al cual el legislador lo único que nos dice es no son punibles. A partir de allí arréglense ustedes. Ahora, ¿qué importancia práctica tiene para nosotros identificar la naturaleza jurídica de lo que hay allí? Allí en las cláusulas especiales, ¿no? En cada una de las que estuvimos leyendo en el articulado de la parte especial. ¿Por qué? Porque si yo digo que la ratio de esa institución jurídica es una justificación, el efecto científico normal
es que siendo una justificación, afecta al injusto. Es decir, pone en crisis el injusto. Y si pone en crisis el injusto, todos los participantes en el injusto se van a ver, entre comillas, beneficiados de esa justificación o permiso. No hay problema. Es decir, yo estoy asistiendo a este sujeto que está obrando en legítima defensa y es real. Yo también me veo beneficiado por la justificación, porque es propio de las causas de justificación neutralizar el injusto. Ahora, si por el contrario, yo a esta cláusula le digo, no, esto va por el lado de la disculpa, de la exculpación, ahí la cosa me cambió totalmente. Porque todo lo que hace a la culpabilidad tiene un sesgo individual, se vincula con el sujeto en particular, de modo tal que si yo digo que este comportamiento no está justificado, sino disculpado, el único que se beneficia es el sujeto en el cual recae la entidad de la disculpa. Al que ayudó, participó, colaboró, no lo alcanza. Esto lo vemos claramente en el 185. En el 185 se beneficia solo aquel sujeto que está alcanzado por la cláusula. El otro no. Yo en el posgrado pongo este ejemplo. Yo me voy de casa. Mi hijo invita a unos amigotes. Abre el whisky pura malta, de 25 años, que sale un ojo de la cara por ser elegante. Muy bien. Y chupan y qué sé yo. Y los chicos dicen, bueno, y nos llevamos uno para después seguir. Y entonces los amigos de mi hijo se van llevando las botellas de la colección que yo compré. Muy bien. Cuando la cuestión acontece, mi hijo se ve beneficiado por la cláusula. Ahora, los amigotes que se llevaron los otros whisky perdieron como en la guerra. Han cometido el delito. Entonces se entiende que como es una causa de exculpación, solo recae en el sujeto alcanzado. Y esto es muy importante. Entonces pasemos, y prometo que cumplo los 45 minutos, pasemos a identificar entonces en la interpretación, porque no nos la dice el legislador, ¿de qué situaciones de necesidad hablamos? Básicamente, en nuestro código, como en el derecho comparado, tenemos estado de necesidad agresivo, estado de necesidad defensivo y estado de necesidad coactivo. El más usual que nosotros siempre estudiamos es el estado de necesidad agresivo, porque es aquel donde, de alguna manera, el derecho penal se aparta de la cláusula típica casus sentis dominus. La desgracia debe ser cargada por el dueño, por el señor de la desgracia. En el barrio diríamos, hacete cargo. Te tocó, jodete. Casus sentis dominus suena mejor. Muy bien. En el derecho penal, esa cláusula general no siempre es de recibo. ¿Por qué? Porque en el estado de necesidad agresivo se autoriza al sujeto a derivar el casum, es decir, la desgracia, a un tercero, entre comillas, inocente. Es decir, que no tiene nada que ver. Yo me estoy muriendo de hambre y me llevo las manzanas del verdulero. Yo me estoy muriendo de sed y me tomo el agua del vecino. A mí se me está incendiando el parque cercano y para que no llegue a mi domicilio, hago un contrafuego que desvía el fuego hacia unos matorrales de la vivienda, que bueno, en realidad son matorrales y lo mío era una casa recién terminada. Es decir, yo estoy derivando mi desgracia a un tercero que no tiene que ver con la desgracia. Ese es el estado de necesidad que llamamos agresivo, porque yo lo estoy volcando. ¿Ahí qué problema tengo? ¿Cómo interpretar la situación de ese tercero que recibe la descarga? Porque si yo digo el sujeto necesitado tiene un derecho, todo lo que haga el tercero para bloquear ese derecho tiene características ilícitas. ¡Wow! Es decir, que yo le estoy diciendo al flaco, al que le acaban de sacar la manzana por el muerto de hambre, que no solo debe tolerar que se lleve la manzana, sino que si además hace algo contra ese, lo que haga es delito. Fíjense con la sintonía ética que tiene hoy la sociedad argentina, nos crucifica. Sale Feynman a la tarde y dice, no se puede creer estos jueces. Bueno, pero ahí está el problema.
Ahora bien, aquel que bloquea el curso de salvaguarda, yo pongo este ejemplo para que se vea claro, porque fue un caso real y lo vemos en el posgrado. Hay unos amigotes que están en la playa paveando, uno pisa una lata de cerveza, una botella, no me acuerdo, se hace un corte muy importante cerca de una arteria, salen corriendo con el amigo sangrando y se encuentran con un flaco con el auto parado a la salida del balneario. Y dicen, llévanos al hospital, por favor. El tipo dice, ni por, bueno, no sé qué le dice, ni de ninguna manera lo voy a llevar. Y empieza la discusión y los tipos que hacen, le dan un empujón, meten al herido, se suben al auto y se van al hospital. Por supuesto, el dueño del auto dice, me han robado. Entonces, ese es un estado de necesidad agresivo donde un tercero, nada que ver, termina dándole, haciendo que el auto se vaya, siendo justificada la conducta de los amigos del herido. Ahora, ¿qué pasa si yo cambio el hecho y el dueño del auto se resiste eficazmente? En el ejemplo que yo suelo poner, toma su matafuego y le rompe la cabeza a uno de los amigos, no permite que se lleven el auto, queda el sujeto sangrando, que a la postre termina muriendo o le amputan la pierna. Y ahí viene la discusión. Ese dueño del auto, que no toleró, y no solo no toleró, cortó el curso salvador, ¿de qué responde? Y ahí hay discusiones bravas, porque si él cortó el curso salvador, puede ser tomado como una injerencia, lo posiciona como garante. ¡Wow! Y si es garante, responde por el resultado lesivo. Si se muere, por homicidio. Si es una lesión grave, por lesión grave. Ahora, claro, lo que se dice es, no, el estado de necesidad es algo excepcionalísimo, no se puede exigir tanto. Y entonces, ¿qué queda residual? La omisión de auxilio. Fíjense que en nuestro código la distancia es enorme. Pasamos de la posibilidad de ser un homicida a una multa o una pena menor. Puede ser el 108, puede ser el 106, o lo que sea. Entonces, es muy importante no solo identificar la naturaleza de la necesidad, sino ver qué hacemos con el sujeto que se niega a cumplir deberes que podríamos llamar positivos, que pueden ser solidaridad o tolerancia. Ahí ya tenemos un problema. Segundo, y ya voy terminando, el estado de necesidad defensivo. Y el estado de necesidad defensivo es como un gozne con la legítima defensa. Es un estado de necesidad, ¿por qué? Porque yo estoy recibiendo un output de naturaleza lesiva, pero que no voy a evaluar como operador del sistema como agresión. Ejemplos rápidos. Quien hace el output lesivo es un menor de edad, un inimputable. Entonces, frente a ese output lesivo de un nene de 10 años que le acaba de sacar la pistola al papá que es gendarme y sale a la calle y jugando dispara. En los disparos yo estoy dentro del horizonte donde este se produce. La discusión es, ¿eso es una agresión en términos normativos que me permite la legítima defensa, de modo tal que si yo tengo un arma le puedo disparar y matarlo? ¿O en realidad estoy en otra situación? Estado de necesidad defensivo. ¿Qué diferencia hay entre la legítima defensa y el estado de necesidad defensivo? La proporcionalidad. Porque si yo considero que es un estado de necesidad defensivo, estoy regido por la proporcionalidad. Es decir, que tengo en cuenta los bienes en juego. Mientras que si estoy en la legítima defensa, la ponderación proporcional de bienes no entra en juego. Entonces, wow, es muy significativo. Por eso donde hay más discusión, porque el tema de los inimputables, por principio, no ofrece mucha discusión, la doctrina lo lleva por el estado de necesidad defensivo y no la legítima defensa, es con el delito imprudente. En el ejemplo tonto que se pone de laboratorio, viene el ciclista boludeando por ahí, que va así, y yo tengo mi jarrón chino de la casa de antigüedades con el que lo va a impactar. Entonces tomo lo primero que tenga y le rompo la cabeza para que caiga de la bicicleta y no me rompa el jarrón chino. ¿Actúo en legítima defensa o actué en estado de necesidad defensivo? La diferencia, vuelvo, es si juega la proporcionalidad
o no juega la proporcionalidad. Y esto es un gran debate. Ustedes van a encontrar autores que ponen al delito imprudente fuera de la legítima defensa y la integran al estado de necesidad defensivo, y otros autores que consideran que el delito imprudente es también agresión en los términos normativos y a otra cosa. Estado de necesidad coactivo es cuando yo, frente a una amenaza, termino provocando un delito que es lo que me pide quien me coacciona. Quien me coacciona me pide que haga algo que es ilícito. Ejemplo real, ¿no? Español. Están robando un banco, lo tienen al gerente, y percodere, le dicen, tocale el trasero a tu empleada. No, bueno, si no le tocas el trasero te vuelo los sesos. Y el tipo le toca el trasero. Muy bien. Ahí viene la discusión. Ese estado de necesidad coactivo, ¿justifica o disculpa? Roxin, siguiendo Lecker, dice, nunca justifica el estado de necesidad coactivo, porque en realidad el sujeto se pone del lado del ilícito. Por lo tanto, solo exculpa. Si solo es culpa, cuidado, el injusto está, solo veremos el problema de la culpabilidad y necesidad de pena. Nosotros tenemos estado de necesidad coactivo. Depende cómo interpretemos la fórmula del inciso 2 del 34, la última parte, quien para evitar un mal lesiona a un sujeto, lesiona los intereses de un sujeto. Dijimos que es diferente al 3, porque en el 3 claramente se menciona la diferencia entre males, pero en el 2 no. De hecho, históricamente, el 2 viene desde la época de Tejedor con el vínculo del miedo insuperable. Entonces, en el miedo insuperable, que no necesariamente lo dice, estamos en un estado de necesidad disculpante. Entonces, ¿esto qué implica? Que si estamos en un estado de necesidad disculpante, solo se beneficia al que vamos a disculpar, no los que colaboraron o participaron. 2, somos mucho más exigentes en el tema del error, mucho más exigentes. Y, de alguna forma, lo que tenemos que definir es, en la legítima defensa, cuando gana el estado de necesidad, que nosotros llamaríamos defensivo, la proporcionalidad del estado de necesidad defensivo es la misma que en el estado de necesidad agresivo. La doctrina dice que no. Que cuando yo tengo un output agresivo que no se va a tomar normativamente como agresión, la proporcionalidad no es tan importante como en el estado de necesidad agresivo. ¿Por qué? Porque allí, de alguna manera, el sopesar los bienes no es tan necesario como en el estado de necesidad agresivo, que es esencial. Y aquí viene una acotación al paso. Cuando nosotros hablamos de legítima defensa, atención, para distinguirlo de los estados de necesidad incluso defensivos, tenemos que asumir que no juega la proporcionalidad entre los bienes. Por eso, yo desde la perspectiva que podemos llamar dogmática, a veces me asombra que se evalúe si obró en legítima defensa o no, diciendo argumentativamente, ya no querría riesgo su vida ni su integridad. Y si acá estuviera Werner, un gran hegeliano, diría, ¿y qué carajo me importa si acá la cuestión es en realidad derecho e injusto? El estado de necesidad va por un lado, la legítima defensa va por otro. De manera que yo puedo defender cualquier bien, reg, frente a cualquier unreg, ilícito. No importa mi vida. Por eso, tomado dogmáticamente la legítima defensa, nosotros vamos a tener estándares como los que se han creado, que son, por ejemplo, las restricciones ético-sociales, donde no se habla de proporcionalidad, sino de una restricción normativa del aplicador por situaciones donde, si bien hay una afectación del bien jurídico, no amerita la reacción de defensa lesiva. Pero en lo demás, donde no operan así restricciones ético-sociales, el sujeto no tiene que ver en riesgo su vida para poder reaccionar de manera lesiva. Es más, Werner dice algo tremendo. Dice, el injusto
se realiza en determinadas etapas. De manera que aquel que está huyendo con el bien que se lleva, está todavía realizando lo injusto. Por lo tanto, el sujeto afectado está protegido, tiene el derecho de obrar en legítima defensa. Es decir, puede perseguirlo y dispararle. ¡Wow! Lo que está queriendo decir Werner es, acá lo que se juega es un reg, no la vida. Bueno, yo no les estoy vendiendo esto, lo que les quiero decir es, cuidado cuando decimos en la legítima defensa lo que importa es el derecho frente al injusto, porque si después lo que decimos es no corría en riesgo su vida, por lo tanto no tenía derecho a nada, no condice. Bien, con esto voy terminando. ¿Qué nos importa a nosotros en la praxis? Y nos importa primero tener en claro cómo identificar la ratio jurídica de la cláusula que estamos aplicando. ¿Esto es importante en la praxis? Sí, porque si es justificación, vamos por un lado. Si es exculpación o disculpa, vamos por otro. Y esto, en los partícipes y colaboradores, es esencial. 2, el tema del error. Mientras que en la justificación, el error se analiza con profundidad, porque puede ser importante. En la causa de exculpación, el error casi no tiene ninguna cabida, no es aceptable. No es que yo pueda decir en el 185, puta, no sabía que el hermano, para haberse beneficiado por la cláusula, tenía que ser convivente. De haber sabido, no me hubiera llevado la billetera de mi hermana. No nos importa nada. ¿Se entiende? Porque el error no opera. No opera. Mientras que en la causa de justificación sí puede operar. Entonces, todas esas secuencias prácticas nos muestran que el debate no es meramente dogmático, sino que es un debate con consecuencias. Es lo que se llama, por los alemanes, una dogmática afortunada, es decir, que sirve para resolver los casos. Bueno, no he cumplido mi palabra, me pasé 7 minutos, así que muchas gracias. Queda abierto el debate. Gracias, doctor. Muy, muy claro. Y bueno, preguntas. Escuchamos. Doctor. ¿Qué dice? Respecto a la aplicación del 185 con relación a toda una normativa, muchas leyes que van en consonancia con tratados internacionales, que en cierta manera promueven la sanción contra hechos de violencia contra la mujer, ¿no? ¿Cómo quedaría estas cláusulas? Bueno, puntualmente el tema es más palpable con los daños, con las depravaciones quizás en lo que podíamos enmarcar violencia económica, pero bueno, ¿cómo ve compatibles? Si lo ve compatibles, ahí está la pregunta. Bien, como lo primero que hay que considerar es que no es una causa de justificación. Entonces, no siendo una causa de justificación, la problemática se achica, es una causa de exculpación. Entonces, en la causa de exculpación nosotros podemos ponderar qué tipo de daño hay. Porque fíjese que justamente el 185 lo que hace es excluir la violencia. Si yo defino la situación como violencia económica, ya de alguna manera estoy neutralizando la aplicación de la cláusula. Lo que pasa es que ahí va a tener la discusión hermenéutica de la noción de violencia, porque por supuesto no habla de violencia física, entonces eso nos deja a salvo. Si hablara de violencia física tenemos un problema más importante, pero como habla de violencia, usted puede perfectamente definir eso como violencia en sentido de violencia de género o intradoméstica y poder neutralizarlo. Pero eso va a ser hermenéutico. No, yo no he tenido casos. Lo que sí he tenido casos es situaciones donde la pareja ha roto desde hace mucho tiempo y se produce el hurto, y entonces hay que discutir sobre el fundamento de la cláusula. Si el fundamento de la cláusula es institucional y no hay divorcio, sería operativo para algunos. Para otros, el fundamento de la cláusula es un aspecto de tipo emocional de la relación de pareja, eso está roto y entonces no sería operativa. Eso sí se está discutiendo desde hace tiempo, dada la desinstitucionalización de la vida conyugal. Sí.
Doctor, quería saber su posición, si es que tiene tomada, respecto a el alcance de la legítima defensa en el homicidio agravado por el vínculo en contexto de violencia de género, y si usted considera que existe necesidad de legislarla específicamente. En realidad, ahí en el tema de la legítima defensa, el único análisis científico que cabe hacer es la noción de actualidad de la agresión. La cuestión es cómo interpretamos la noción de actualidad. Esto no es algo relativamente nuevo. Ya en los 70, por ejemplo, Roxin analiza la noción de actualidad desde una perspectiva no empírica, sino normativa. Y hace una extensión que le permite a él, todavía no estaba desarrollado todo el tema de género tan profundamente, pero él hablaba del tirano doméstico, que es la forma que tienen los alemanes de tratar la cuestión. Y entonces decía, el tirano doméstico, al tener un contexto de violencia, la actualidad debe ser analizada en el contexto, no necesariamente en el momento causal empírico. Eso lo decía Roxin en los 70, en la quinta edición, por ejemplo, que creo que es la primera traducida al español, que es de los 70, lo dice claramente. Ahora, esa cuestión implica un mayor desarrollo. Y entonces, lo que yo ya he tomado partido científicamente es que en el tirano doméstico, la violencia de género, etcétera, la noción de actualidad debe ser interpretada normativamente, no empíricamente. La discusión es más profunda. Si lo que tenemos allí es una causa de justificación o una causa de exculpación. ¿Debe ser legislada? Los uruguayos lo han hecho. De alguna manera han hecho una revolución que podríamos llamar normativo-cultural. Con la doctora McIntosh estuvimos hace unos meses, por el año pasado, ya ni me acuerdo. Muy bien, es un problema de edad. En Uruguay, y uno de los temas que discutimos es esa cláusula. Esa cláusula nueva viene a reemplazar la noción de justo dolor, que era un esquema machista extraordinario porque solo privilegiaba al varón, al marido, en determinadas situaciones. Pues hicieron una vuelta tremenda y ahora es la mujer víctima de violencia doméstica, que luego de haber hecho presentaciones jurisdiccionales, es decir, buscar la vía de auxilio del Estado, no ha logrado satisfacción, frente a una situación de riesgo, toma la decisión de deshacerse del tirano. Y entonces no es punible. La discusión, justamente, no la resuelve el legislador uruguayo, por eso me invitan a mí, ¿no?, a discutirlo, ¿es una causa de justificación o de exculpación? Porque ¿qué problema tenemos? Si es una causa de justificación, yo, vecino, que le doy el martillo a la víctima y le rompe la cabeza al marido, que chupó como loco, entonces antes de pegarle está mamado y tirado ahí, y le rompe la cabeza, si es una causa de justificación, él se ve beneficiado. Todo legal, dirá. Muy bien. Ahora, si es una causa de exculpación, ella se ve beneficiada, pero él no. ¡Wow! Entonces, es muy importante la decisión que tomemos, porque ¿alcanza el colaborador o no alcanza el colaborador? Acá nosotros no tenemos esa cláusula. Yo interpretaría, porque además me lo manda, el control de convencionalidad, teniendo en cuenta lo que surge de la doctrina de la Corte Interamericana, la propia Corte nuestra, bajado línea, etc. Lo que sí tengo que ver es la naturaleza jurídica que le voy a otorgar. Si lo voy a tomar como causa de justificación o lo voy a tomar como causa de exculpación. Pero sí, yo tengo una noción de que la actualidad debe ser interpretada normativamente. Doctor, una pregunta que hablábamos antes de... puede ser inexigibilidad o disminución de exigibilidad. ¿Cómo juega con los fines de la pena al momento de individualizar la pena? ¿Encuentra usted algún ámbito de rendimiento de esa cuestión? Sí, no solo que yo encuentro ámbito de rendimiento. El propio legislador, el legislador del Código de los 20, de 1920, que además repite en gran medida el proyecto de 1906, cuando estructura el 40 y 41, nos da estándares de exigibilidad. Esos son temas de morigeración o agravamiento de la pena. Estándares de exigibilidad.
de manera tal que influye muchísimo. Yo le había advertido a Ricardo, a Maidana, que yo, cuando hablo así en público, trato de no decir las cosas que yo hago para que después los que me invitan no me puteen a la salida. Entonces, como él me autorizó, autopuesta en peligro, yo adelanto que en situaciones excepcionales de inexigibilidad voy por debajo de los mínimos legales, es decir, voy por debajo del mínimo establecido por el legislador. Tengo colegas que han pasado por esta casa que dicen, es una boludez total, porque el principio de legalidad es clarísimo, vos no te podés superponer al legislador, todo bien, pero yo saco de mi mochila filosófica el tema de la interpretación en equidad. Y la interpretación en equidad dice, en universal, en general, el legislador traza un estándar que es correcto. Por eso no declaro inconstitucional, atenti ladri, no declaro inconstitucional. Porque el legislador tiene toda la posibilidad justificada de decir, este es el estándar. Ahora, frente a un caso concreto excepcional de inexigibilidad, soy yo el que por equidad reinterpreto lo que el legislador frente a este caso haría. Y entonces voy por debajo del mínimo. Pongo otros casos que he resuelto. Sujeto condenado en primera instancia a 5 años de prisión por un robo. Muy bien, llega a la casación, absuelve, vuelven a condenar, va a la corte, bien. 10 años después, queda confirmado 5 años de prisión. 10 años después. Miren, yo lo que siempre digo, aunque seguro de yo como juez a la noche tengo que dormir tranquilo. Entonces, al pejerto que viene, después de 10 años, con 2 chicos, con su pareja, con el jefe que le está dando trabajo. ¿Y yo qué le voy a decir? Ahora vas a la cárcel y te resocializamos. Eso tengo que decir, entre comillas, un canalla. Yo he sido juez de tribunal oral, he visitado cárceles, qué sé yo. Yo no le puedo decir a alguien, te vamos a resocializar, quédate tranquilo. A los 4 años salís, está todo bien. No me podría mirar al espejo. Entonces, ¿qué hago? No, mira, si esto fue agravado, yo lo que te pongo es 3 años en suspenso, como si fuera un robo de este tipo, y te tengo agarrado, pero no vas a prisión. Bueno, eso es lo que hago yo. Yo no estoy vendiendo nada, claro, porque Banchini se me dice, por eso, no me vengas a vender boludeces acá, porque no te invitamos más, qué sé yo, muy bien. Yo no lo vendo eso, porque además la muchachada se entusiasma con el argumento y empieza a ver inexigibilidad en todos lados y hacen un desastre. Y a lo mejor me terminan citando fallos míos. ¿Se entiende? Yo lo que digo es que estas cosas las firma uno a cierta altura de la vida porque, por lo que fuere, firma y adelante. Ahora, no es para empezar a hacer esas cosas. No, pues como yo, somos profesores de posgrado, entonces uno no le puede andar diciendo a la gente, vayan porque van al matadero, pues después viene casación de la provincia y dice, ¿quién dice esto? ¿Se cree legislador? Hijo de puta, no. Doctora Piombo, una pregunta. Profesor, quería hacer una consulta. Cuando habló de los cursos con el caso del padre, con el hijo, se me presentó el caso de triaje, ¿no? Cuando tenemos una situación del médico, ¿no? Que tiene que decir sobre alguna cuestión. En ese caso no tenemos por ahí una cláusula o una fuente institucional, ¿no? Que habilite la salvación. En esos casos, ¿cómo se resolverían? Qué fácil todo el grupo, ¿no? Es un bolón de oro eso, el triage. No, creo que es una cuestión dilemática. Hay ámbitos donde se ha legislado expresamente de una manera hiriente, por lo menos para los de mi edad, ¿no? En Suiza, cualquiera que superaba los 65 en el COVID no era aceptado en el ámbito hospitalario. Es decir, sorry, vuélvase a su casa, rece si es creyente, y si no, haga ruda, qué sé yo, no sé, muy bien. Y acá viene otro problema, aunque hubiera lugar, porque no es que yo tengo a alguien adentro y dice, hay 3 camas vacías, dale, ya no metete. No,
porque es por las dudas de que viniera alguien con más vitalidad. Nosotros no lo tenemos eso, lo que sí tenemos son secuencias o estándares para decidir quién tiene algún tipo de preeminencia para llegar al auxilio eficaz. Esto, cuando es de máxima exigibilidad, lo tenemos en las situaciones de emergencia. En las situaciones de emergencia, cuando llega la emergencia, clasifica a las víctimas de acuerdo a las opciones de capacidad vital. No les voy a decir los colores con que nos distinguen, porque algún día les pasa algo, les pusieron ese color y se mueren ustedes del susto. Pero van coloreándose y entonces los médicos van a los que tienen determinado color, que son los que tienen más chance, porque los medios son restrictivos. Entonces, el triage supone esa cuestión que hospitalariamente a veces es administrativamente estandarizado. Después lo que tenemos que discutir si esa estandarización puede ser justificante para lo que se hizo. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Si puede andar. De hecho, esto es muy duro, los hospitales lo hacen eso, no solo con el COVID. Lo hacen habitualmente porque los medios son restrictivos y demás. Y lo mismo con el tratamiento agónico, ¿no? Es decir, la aplicación de determinados fármacos para adormecer es una forma eutanásica admitida, de hecho, porque ya está. Entonces se lo deja ahí, se les explica a los familiares, quieren llevárselo a su casa, lo sacamos de terapia intensiva, lo ponemos acá, a buen entendedor. De manera que el tema del triage supone determinada cobertura legal, alguna formal, otra reglamentaria. ¿Alguna otra pregunta? Última pregunta. La perspectiva de género. ¿Usted encuentra alguna vinculación con la exigibilidad? ¿La mujer imputada, víctima de maltrato? Sí, soy políticamente incorrecto, yo aplico perspectiva de género, no ideología de género. Eso lo digo porque en esto sí tengo posición filosófica, ética clarísima. Perspectiva de género es una cosa, ideología de género es otra cosa. Ya lo decía un señor que sabía mucho, que era Carlos Marx, la ideología es encubrimiento de ciertas realidades. Y yo eso no lo compro. No lo compro género, he tenido oportunidad de vivirlo en las conferencias en Barcelona, donde se dijeron, se dicen y se sostienen cosas tremendas, tremendas. Entonces yo no puedo comprar algo que conozco. Hacemos los cursos y todo lo demás, buenísimo. Pero yo aplico perspectiva de género. En la perspectiva de género, una de las cuestiones es la inexigibilidad o grados de exigibilidad que se vinculan con la vulnerabilidad. Porque en la perspectiva de género lo que no puede perderse de vista es la categorización de la vulnerabilidad. La perspectiva de género así en abstracto no me dice nada. La perspectiva de género puede ser, esta opera como mujer, esta opera como hombre. ¿A mí qué me dice? Lo que me está diciendo la perspectiva de género es que este rol, esta situación de género que reviste el sujeto, lo pone en posición de vulnerabilidad. Yo esto lo aplico, por ejemplo, en las causas de lesa. En la causa de lesa, los abusos sexuales salen con frita. Es una forma de decir grotesca, ¿no? ¿Por qué? Porque tengo a una mujer detenida, sometida a tortura, humillada en todo lo que se refiere a higiene, trato, qué sé yo, de manera que no me vengan a decir nada. Ya está, el abuso sexual lo tengo tranquilo, por perspectiva de género, ¿se entiende? Por la vulnerabilidad en que está el sujeto. De manera que eso sí opera. En su época, estábamos en una de las comisiones, sí, en la comisión, la última de reforma del Código Penal, la exgobernadora nos pidió qué podíamos hacer con las mulas mujeres, que era un gran problema. Y estaba, yo no me acuerdo si estaba el ministro o quién estaba, y yo digo, bárbaro, tírenme una noción normativa de mula vulnerable. Si yo lo tengo que poner como cláusula en el código, tengo que tener un indicador para los operadores que digan,
este sí, este no, esta sí, esta no. Porque si no, todas las mulas son vulnerables a nivel internacional, aunque sea por afán de lucro. 3.000 euros y me llevas esto. Se comprende. Y yo hago una diferencia de la gran pelota. Sí, sí. Entonces, la noción aplicada, por ejemplo, a las mujeres mula exige determinadas categorizaciones sobre la base de vulnerabilidad. Yo tengo que identificar una vulnerabilidad normativamente apreciable vinculada con problemas de inexigibilidad. Pero debo decir que es muy complejo, muy, muy complejo. No tengo una solución para darles así abstracta o universal. ¿Alguna pregunta más? En las causas de exculpación, no. Porque es parejo con el error. Parejo con el error. Mientras que en la de justificación podrían operar, ¿sí? De hecho, en las causas de justificación puede haber errores que de alguna manera están entre vencible o invencible. Y usted en esa, por acá, yo soy políticamente incorrecto, lo vuelvo a decir por tercera vez para que lo vayan asumiendo. Todos repetimos, error de tipo, error de prohibición, bárbaro, bem, bom, bam. En nuestro código no aparece ni por puta. Muy bien. Entonces aprovechémonos a que no aparece para no seguir todas las secuencias que elaboraron los alemanes pensando en su código y siguiendo a Welzel. Entonces nosotros tenemos que poner el acento en lo vencible o lo invencible. Después discutimos la naturaleza del error. Entonces, el indubio pro reo juega mucho en lo vencible o invencible. Sí. En vez de sacarlo por una misión de auxilio, ¿no podría ser una situación de error para beneficiarlo más si él está en esa situación? Sí, eso sería asumir que los deberes fuertes, que nosotros sin duda no discutimos, son los deberes negativos. Es decir, nemen en ladere, no juegas al otro, no te metas en el ámbito del otro. Y frente a los deberes positivos somos más mano ancha. Es decir, la tolerancia, la solidaridad, la dejamos medio de lado. ¿Entiende? Entonces, ¿qué puede argumentar él? Lo único que puede argumentar, si es buena defensora, es creí que me estaban robando, que era un acting. Bárbaro, entonces el juez dirá, te tira un centro, pues, pero hay que verlo. Si yo veo al tipo que está sangrando, que te tocaron ahí, y el acting es muy mucho. Bueno, ahí es un error sobre una situación de hecho. En nuestro código usted no tiene problema porque no hay dolo. Está bien, usted yo le digo de hecho, justamente porque acabo de decir, no voy a seguirlo. No, pero está bien, porque yo también hablo de error de tipo. Lo que quiero decir es, no compremos toda la secuencia, porque si no nos volvemos locos, y aprovechemos que en nuestro código no está. Y entonces podemos hablar sobre un error que neutraliza el dolo y un error que no lo neutraliza. Patricia va a venir dentro de... El 12 de septiembre. Bueno, compartimos la comisión y tanto Córdoba, Fernando Córdoba como Patricia como yo tenemos una cierta posición dogmática. Entonces justamente de alguna forma decidimos que no era conveniente dentro de la comisión proponer error de tipo error de prohibición. ¿Por qué? Porque ya a esta altura de la discusión dogmática lo que importa es qué neutraliza el dolo y qué no, y qué instancia del dolo y qué no. Una discusión científica, pero uno lo que quiere es que todo quede más o menos ordenadito. Pero sí puede hablar de un error que neutraliza el dolo, y si el juez lo compra, no hay problema. Bueno, agradecemos, doctor, su generosidad. No, Ha gracias sido a muy usted. claro.